nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, capítulo 2, el verso 3 y el verso 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, capítulo 2, ¿el verso qué? El verso 3 y el verso 4. Amén. ¿Todos están listos? Dice, vamos a leer desde el verso 1. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hay una versión que dice, ninguno que milita se embaraza con los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Que el Señor sea hablándonos, que el Señor sea fortaleciéndonos a través de su palabra santa y gloriosa. Oremos. Soberano Señor Jesús, nuestro Dios y Padre, y alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos en esta mañana, gracias te damos por esta oportunidad maravillosa que nos concedes de poder estar delante de tu santa presencia. Nuestro corazón está dispuesto a ti para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de la misma. Glorifícate, Señor Jesús, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos a la palabra del Señor. El jueves anterior hicimos la introducción de lo que es la guerra espiritual en la dimensión del Espíritu Santo. Amén. Los que estuvieron ya están enfocados al respecto y seguramente van a ser retroalimentados nuevamente en esta mañana. Los que no estuvieron el jueves, qué bendición que en esta mañana han venido para entonces entonarnos bien con la enseñanza. La guerra espiritual en la dimensión del Espíritu Santo. Es que este referente en la dimensión del Espíritu Santo, hermanos, realmente de allí hay mucho, pero mucho que decir. Como se dice comúnmente, mucha es la tela que cortar que nos da ese referente. Porque cuando se habla de la dimensión del Espíritu Santo, hay que tener en cuenta, hermanos, todos aquellos atributos que pertenecen al Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo es el mismo Dios. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Amén.
¿Qué más dentro de esos atributos? Él es santo, Él es bueno. Amén. Y todo esto tiene mucho que decirnos para nuestro desarrollo y crecimiento en la vida espiritual. Lamentablemente, hermanos, y realmente es doloroso tener que decirlo, que desde algunos púlpitos, y yo personalmente lo he escuchado de prominentes predicadores, que esto de la guerra espiritual es asunto del neopentecostalismo, o sea, de los movimientos, y le bendiga, de los movimientos neopentecostales que han surgido en los últimos 20 o 25 años, porque supuestamente son ellos los que hablan mucho acerca de lo que es guerra espiritual, y que entonces esa terminología no pertenece a la iglesia pentecostal. Lo he escuchado. Pero hay que mirar por la palabra de Dios que quienes de esa manera piensan están ¿qué? Equivocados. Y muy equivocados. ¿Por qué, hermanos? Porque en la Escritura vemos que desde un principio y precisamente en el Edén comienza ese conflicto. Comienza esa guerra. Si usted lee en el capítulo 3 y el verso 15 de Génesis, allí observamos cómo el mismo Señor de la gloria está declarando la guerra a aquel que sirvió como tentador para hacer que la primera pareja edénica creada por Dios desobedeciera entonces al Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pregunto, para que se presente un conflicto entre dos entes, ¿tiene que existir qué? ¿Enemistad o no? Para que se presente un conflicto, para que se presente una guerra, para que se presente una conflagración, ¿tiene que existir qué? Enemistad. ¿Por qué Rusia y Ucrania en estos momentos, que es la guerra más sonada, están en esa situación? ¿Por qué? Porque están enemistados y están midiendo fuerzas. Por eso, hermanos, la guerra espiritual tiene sus orígenes mismos en lo que allí se nos está diciendo en Génesis capítulo 3 y el verso 15. De tal manera que este asunto de la guerra espiritual no es del neopentecostalismo religioso de 25 años hacia acá. La guerra espiritual ha existido desde el mismo Edén, desde los mismos comienzos de la humanidad. Amén. Y estamos continuamente en guerra con el adversario. ¿Lo creen? Yo lo creo. Y si usted no lo cree o lo pone en duda, le voy a colocar ejemplos. Observemos que cuando el Señor Jesucristo
nació, los sabios de Oriente que vinieron en busca de él para adorarle y traían presentes, llegaron hasta donde Herodes y le preguntaron: ¿dónde es el lugar donde ha nacido el rey de Israel? Para Herodes eso lo tomó como sorpresa, los engañó. Y vemos, para cortar la explicación, cómo Herodes hace desaparecer, manda matar a todos los niños menores de 2 años, ¿con el fin de qué? Que Cristo cayese entre ellos. Allí está la obra misma del enemigo, que quería sacar ya de taquito ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y si miramos más adelante, antes de empezar su ministerio, el Señor Jesucristo dedicó su tiempo de oración y de ayuno. El capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, allí nos lo está declarando. Él se retiró al desierto a ayunar. Se retiró a orar porque él sabía lo que le sobrevendría. Amén. Tenía una misión que cumplir, por lo tanto debía armarse. Y la manera como él podía armarse era fortaleciéndose en el poder del Espíritu Santo, en oración y en ayuno. Terminó ese periodo de ayuno. ¿Y qué sucedió? Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Comienza allí entonces el adversario con sus maquiavélicas palabras. Pero el Señor Jesucristo no le dio la gloria al enemigo y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allí el Señor Jesucristo está utilizando las armas de la palabra. Y en este conflicto, en esta guerra espiritual que usted y yo sostenemos con los dominios de las tinieblas, es la palabra de Dios la que nos ayudará a salir adelante. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y allí, hermanos, miremos, al colocarlo en el pináculo del templo le citó partes del Salmo 91, porque es que el enemigo conoce la palabra. ¿No dice acaso Santiago qué es lo que dice al respecto? Cuando decimos que Dios es uno, dice: no se preocupen, los demonios ¿qué? También creen y tiemblan. El adversario utilizó la palabra, la utilizó, y él se la puede utilizar a través de razonamientos rebuscados. Él puede llegar a decirte: tranquilo, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Basta con que usted se pegue una arrodilladita y pida perdón, y con eso ya su problema está solucionado. Pero el Señor Jesucristo también inmediatamente acudió ¿a qué?
acudió a la palabra. Jesús le dijo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Observe que allí hay un conflicto. Allí hay un conflicto porque desde el principio, hermanos, está la enemistad entre el adversario y el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía a qué había venido Cristo Jesús, Señor nuestro. Y persiste, porque Él no se queda quieto. Pero ya el Señor lo había noqueado en 2 veces. Pero Él sigue intentándolo. Porque Él es insistente. Él está ahí nomás, a escasos centímetros de nuestra vida, luchando. Pedro lo declara, que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Trató de devorar al Señor Jesús con las sugerencias que le hizo. Entonces, por último, dice que se lo llevó ¿a dónde? Se lo llevó a un monte muy alto, pero muy alto. Ese monte tan alto tendría que ser, una vez que desde allí, de la cúspide de ese monte, el adversario entonces le muestra al Señor todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Hay guerra espiritual o no la hay? ¿Ah? El Señor Jesucristo fue tentado en esas 3 áreas. Usted y yo también podemos ser tentados en el área del alma, del espíritu y de la carne. Por último, allí lo estamos viendo cómo tienta el Señor en el área misma de la carne, llevándolo ¿a qué? Al egoísmo. Llevándolo al egoísmo. Le muestra todo, le muestra reinos, le muestra seguramente harenes de mujeres, le muestra francachelas, le muestra vanagloria, todo aquello que en este tiempo el adversario sigue mostrándole a la humanidad. ¿Y cuántos de los nuestros que habiendo sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, se volvieron atrás porque el enemigo les ofreció ¿qué? Pan. Porque el enemigo les ofreció concupiscencia de los ojos. Porque el enemigo les ofreció también lo que es vanagloria de la vida. ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Y así está escrito, así está dicho: no améis al mundo. Entonces miremos que la tentación de Eva, la tentación a Cristo, es la misma forma de tentación con que el adversario trata de desestabilizarnos en nuestra vida espiritual. Por eso Juan el amado nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa,
y sus deseos, pero el que hace, ¿qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. Fuerte ese aplauso al Señor si quiere hacerlo. O sea, miremos que la guerra espiritual no es del neopentecostalismo. No. La guerra espiritual tiene sus principios allá mismo en el Edén. Y es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo a la iglesia en esta mañana, a usted y a mí, nos está diciendo que para poder vencer en la guerra espiritual, debemos estar en la dimensión del Espíritu Santo. Y en 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, allí estamos leyendo. Porque las armas, léanlo, hermanos, léanlo. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra estrategia, no son carnales. No son carnales. Allá el mundo tiene sus armas carnales. Quien tiene un fusil, quien tiene un revólver, quien tiene un cuchillo, amenaza a su contendor. Quien no tiene eso quiere ganárselo de palabra. ¿A través de qué? De madrazos, a través de insulto, a través de palabras soeces, y hasta se le arrima y le pone el pecho. Y el otro fácilmente se amedranta y se va. Pero nuestras armas, las que usted y yo en esta mañana tenemos, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Para la destrucción de ¿qué? Dígalo fuerte, hermano. Amén. Para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. ¿O usted quiere seguir corriéndole al enemigo? Entonces, acudamos a la palabra. Allá estaba un chiquitín llamado David y un gigantón de nombre Goliat. Todos conocemos esa preciosa historia, las enseñanzas que de las mismas hemos escuchado. Pero hay algo maravilloso, y es que David no se le corrió a Goliat. Amén. No se le corrió a Goliat. Fue, se le paró en la línea de guerra. Y desde allí se le dijo: venga pues, a ver qué es el asunto. Usted viene a mí con espada, con jabalina. Usted viene a mí con lanza. Usted viene a mí con escudero. Y parado ahí en la raya. Le paró en la raya. Y cuando el contendor se le para en la raya, el otro es muy difícil que se le venga así como tan fácil. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque David estaba fortalecido en el poder de Dios. Estaba fortalecido en el poder de Dios. Hoy más que nunca se necesita una iglesia de rodillas, porque una iglesia ¿de qué? De rodillas es más fuerte que un ejército en pie. Amén. Uy, pero es que el ministerio de intercesión en cabeza de la hermana Gloria se vuelven hasta fastidiosos con todos esos anuncios. Acabamos de pasar de una y ya nos estamos metiéndonos aquí en aguanta. Pues por el tiempo que estemos aquí nos van a tener que aguantar. Porque ese siempre ha sido el ritmo durante 50 años. Ese siempre ha sido el ritmo.
¿Por qué? Porque sabemos contra quién es que estamos luchando. Amén. Entonces, allí vemos muy claramente, y dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque es que en Cristo, hermanos, nosotros somos más que victoriosos. El adversario no podrá hacernos frente. No podrá hacernos frente. Él hace su intentona y trata de amedrentarnos, pero con nosotros está el fuerte. Con nosotros está el poderoso. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Dentro de esta guerra espiritual en la dimensión del Espíritu Santo, el apóstol Pablo encabeza aquello que tiene que ver con lo que es la armadura de Dios para el creyente. Y en Efesios capítulo 6, verso 10 y verso 13, allí Pablo está utilizando lo que está viendo en el soldado que lo estaba custodiando allí en la cárcel de Éfeso. Y de esas piezas de la armadura del soldado, el apóstol Pablo saca gran enseñanza para la iglesia contemporánea. Y sigue diciéndonos, por lo demás, por todo lo que hemos venido diciendo el jueves anterior, que fue la introducción del tema, por lo que en esta mañana hasta aquí se ha dicho, hermanos míos. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? ¿A quién? A nosotros, la iglesia. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y cuando él escribe al joven Timoteo, las palabras que ya de antemano hemos leído de 2 Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, allí, hermanos, él está haciendo una exhortación a la iglesia de todos los tiempos a través de este joven predicador. Tú pues, hijo mío, mire la forma tan fraternal como trata a Timoteo, y a la vez como nos trata también a nosotros. Hijo mío, amén. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo esto es por gracia. Amén. Todo esto es por gracia. Todo nos viene por esa gracia del Señor. Y sigue diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Acabamos de venir de un campamento. Y prácticamente estamos en poscampamento. Amén. Allí tuvimos predicaciones de avivamiento, de fuego,
llenaron nuestros corazones. Jueves, hoy y no sé cuánto tiempo más, tendremos palabras de edificación. Amén. Que nos enseñarán cómo es que vamos a enfrentarnos en esta lucha espiritual. Por eso dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Qué bendición cuando hay una congregación cuyos miembros son personas espiritualmente maduras. Amén. Con conocimiento de la palabra de Dios, a quienes se les puede encargar también la enseñanza con confianza. Y esa bendición la tiene la iglesia aquí en Gaitán. Y esperamos que otros tantos jóvenes más que están ahí en las bancas en el servicio de adoración al Señor también se alisten en las filas, amén, en el aprendizaje, en el estudio, en el análisis de la palabra de Dios para enseñar también a otros, porque hoy más que nunca este mundo está necesitado de Dios y aquí hay un potencial grande para hacer ese trabajo para la honra y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Iglesia, jóvenes, no podemos quedarnos ahí en las bancas solamente gastando balde y pantalón. No, Señor, el Señor nos ha llamado para grandes cosas. Y aquí está escrito así, de esa manera: tú pues sufre penalidades como buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado raso sufre, amén, las peripecias de la milicia. Y el que aspira a un alto cargo, lógicamente empieza por abajo. Amén, creo que así es. Empieza por abajo. Empieza por ser un soldado raso para llegar a ser ¿qué? Un general. Amén. Y aquí hay generales. ¿Cuántos lo pueden creer? Aquí hay generales. Uno se admira, por ejemplo, en la administración misma de la iglesia, de compañeros. Empezaron allá abajo. Personalmente empecé abajo. Y qué bendición poder decir: ahora estamos por la gracia del Señor donde estamos. Amén. Después de haber pasado ¿qué? Pruebas, penurias, dificultades. No es que esa vida del pastor es muy pan de quesada, muy sabrosa, muy bueno. Bueno, pues razón tendrán los que piensan y dicen de esa manera, porque no conocen realmente la procedencia del trabajo. Pero aquí nos sigue aconsejando: ninguno, estamos hablando de milicia, estamos hablando de guerra, estamos hablando de conflicto, estamos hablando de la posición que ahora tenemos delante de Dios y delante del mundo, como soldados del Señor que somos. Ninguno que milita se enreda o se embaraza
en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La versión antigua dice, se embaraza. Bueno, dirá, hermano, ¿por qué dirá eso? ¿Por qué dirá la Biblia que se embaraza? Pregúntale a una mujer si el embarazo es muy acomodado. ¿Ah? 9 meses desde que empezó la gestación, desde que las 2 células se unieron y ya comenzó la formación del embrión, del feto, del niño. Incomodidades, mucha incomodidad, dolores, mareos, vómitos. Para acostarse, qué dificultad, para pararse, qué dificultad. Entonces, por eso es que al creyente, al soldado de Cristo, se le dice, tanto al hombre como a la mujer, no se embarace, para que no esté incómodo en el servicio de Dios. ¿Dónde me ven ustedes a mí negociando relojes con los hermanos? Vea, si de pronto alguien quiere regalarme uno, que lo recibo. Muchos dirán, ay, pero ¿por qué era que el pastor no tiene reloj? No es que no me guste, porque los que teníamos los han regalado. Pero no soy negociante de relojes. Tampoco soy negociante de carros. Tampoco soy negociante de mercancía. Porque eso, si lo hubiese tomado yo, me embarazaría y no podría cumplir lo que el Señor me ha mandado a hacer. Y desafortunadamente, mucho compañero que se ha embarazado con esas cosas, hoy en día, ¿qué? No están ni en una cosa ni en la otra. Porque cuando el Señor nos hizo el llamamiento, cuando el Señor puso la visión, cuando el Señor puso, hermanos, la unción del Espíritu Santo, fue para que le sirvamos a Él. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por negociante, por soldado. Esos somos soldados. Entonces, hermanos, en este estudio, es un módulo, es largo, hoy no lo vamos a desarrollar, es muy difícil de hacerlo. Se demorará varias clases, pero sí quisiera, hermanos, que en el tiempo pudiéramos evacuar el contenido que este módulo tiene, para que de esa manera, hermanos, nosotros nos formemos una muy buena idea de cuál es nuestra función, nuestro trabajo en la obra del Señor. Por eso, hermanos, el análisis mismo de la guerra espiritual en la dimensión del Espíritu Santo se hace con base a Efesios, capítulo 6, verso 10 al 20. Ahí está muy bien condensado, muy bien resumido qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar al adversario. Pero nos ocuparemos de la preparación espiritual del cristiano para la batalla, considerando los siguientes tópicos. 1. El estímulo al combate. 2. El carácter del enemigo. 3. La descripción de la armadura. 4. La convocación a la oración.
Y quinto, la autoridad de la iglesia. De tal manera que es un estudio, hermanos, muy completo. Amén. Para enfrentar lo que tenemos que enfrentar a diario. Pero lo vamos a llevar por partes, y como dije hace un momento, tiempo tenemos que sacar, porque es largo. Sin embargo, hermanos, vamos a mirar el primer referente, y es el estímulo al combate. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? ¿Y qué más tenemos? Bueno. Con eso me han autorizado. El estímulo al combate nos habla acerca de el poder del soldado cristiano. Y miramos por la Escritura en Efesios capítulo 6 y el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué más? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que lo tenemos a Él. No intentemos, hermanos, no intentemos acudir a nuestros propios medios, porque nos va a ir muy mal. Tenemos que seguir los lineamientos del Señor, lo que su palabra dice. Cuando David se presentó a fisgonear lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, a él lo mandaron para que llevara comida a sus hermanos, pero él aprovechó también. Él tenía su temple. Ya él era un guerrero. Ya él había peleado con el oso. Había peleado con el león. Los había perseguido hasta la cueva. Y había arrebatado de las fauces de la fiera las ovejas que estas fieras le habían, ¿qué? Robado. Pero llega el momento cuando se presenta ante el rey, y Saúl le dice: pues muchacho, si usted está en la condición, vístete con mi armadura. Vístete con mi armadura, con mi vestido de guerra. Y cuando David fue a echar a caminar, no iba a caminar con eso. Cuando él estaba enseñado era con una parumita, una túnica, de pronto por ahí con unas sandalias de cuero amarradas con bejuco sería, y con una honda. Y fue a echar ¿a qué? A caminar, y no pudo, porque él no estaba enseñado a esa clase de armaduras. De ahí se saca una enseñanza bastante larga y bonita, y que nos puede, hermanos, también a nosotros decir muchas cosas, porque hay muchos que tratan de enfrentar al enemigo con sus propios medios. Pero vemos por la Escritura. Ahí está el texto, vea. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y todavía echó de sí aquellas cosas, fuera con eso. Yo sé cómo pelear. Yo sé a quién tengo. Yo sé quién ha sido mi defensa en medio de la adversidad. Cuando yo me he enfrentado
a las fieras, humanamente para mí es imposible vencerlas. Enfrentarse a un oso, enfrentarse a un león, ¿ah? No, pero él reconoce que el poder y la fuerza del Altísimo estaba con él para ser más que vencedor. Como más que vencedores somos nosotros en el nombre admirable de nuestro Señor Jesucristo. Si siente aplaudir, hágalo, hermanos. Aplaudiendo, inclusive hasta se despierta si está dormido. Aleluya. Bendito su nombre. Para alcanzar los verdaderos rasgos de la vida cristiana, no se llega a ella, sino a través de rudos combates. De ahí que es importante que todos sean prevenidos de ello y sepamos dónde está la fuente de la fuerza. Rudos combates, rudos. ¿En cuántas ocasiones, hermanos, nosotros llegamos a decir, no, es que yo no puedo más? Es que no soy capaz. Dios mío, ven a mi lado, Señor. No puedo. Créame, hermano, que eso que usted está diciendo llega a la presencia de Dios. Amén. Eso llega a la presencia de Dios. Y todos de una u de otra manera hemos pasado pruebas. Hemos pasado dificultades. Hemos combatido. Hermano, se llega a los rasgos. Se llega a los rasgos de la vida cristiana solamente a través de esos rudos combates. ¿Usted cree que, por ejemplo, el saber de que una enfermedad ya ha tomado prácticamente ventaja sobre un hijo, la esposa, el esposo, un ser querido, y se entra en ese combate con la muerte para tratar de arrebatar esa vida a través de la oración? Y se ora y se ayuna y se clama y hasta se reclama y hasta acudimos de pronto. Si alguien ha leído por allá en uno de los profetas, alega delante de Jehová tu causa. ¿Lo han leído? Y uno trata de alegarle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ora y ayuna y pasó 5 o 6 meses, hasta 1 año y 2 años. Y ya las rodillitas como las de un camello de clamar. Cuando de pronto el teléfono, fulano y tal, ha pasado para estar en la gloria del Señor. Y allí hay una prueba muy tremenda para ese cristiano. Dios mío, pero no ore a ti. Dios mío, pero no clame a ti. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? Y ahí vienen las querellas con el Señor. Duro eso, ¿cierto? Y en cualquier problema, en cualquier dificultad. Y se fue ese ser querido. Pero cuando se tiene conocimiento de la palabra de Dios, salimos adelante en ese rudo combate. Porque luego viene el Señor diciéndonos, como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Porque nuestros días están contados. Hay quienes mueren antes de nacer, hay quienes mueren naciendo, hay quienes mueren a los poquitos días,
hay quienes logran vivir hasta 100 o más años, porque nuestra vida es en las manos del Señor. Si así lo ha determinado, hermanos, si así el Señor lo ha querido, lo que venga de parte del Señor, bienvenido sea. Y no vamos a desmayar. Hubo un combate, hubo un conflicto. Hermano, pero ¿por qué a mí me pasa esto y por qué a mí me pasa aquello? ¿Será que es que yo estoy salado? ¿Ah? No, pues yo voy a tener que ir por allá a que me gane un bañito con ramas de ruda, de Castilla. ¿Ah? No, yo no aguanto esto. Todo me está saliendo mal. Pero los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien. Y ahora un paréntesis, porque no son palabras de la Escritura, aún aquellas que a nosotros nos parecen ser adversas. ¿Sí ve? Entonces miremos que en medio del conflicto, en medio de la batalla, acudimos a lo que el Señor mismo acudió. Si eres verdaderamente quien eres, haz que estas piedras se conviertan en pan. No, Señor, no solamente de pan vivirá el hombre. Lo lleva a la cima del pináculo del templo o el edificio aquel y le dice: arrójate de aquí a allá, porque a los ángeles te van a recibir y te van a ¿qué? Arrullar. Pero el Señor le dice muy claramente ¿qué? No tentarás tu Dios. Y luego le muestra todo lo de la tierra, sus reinos, y el Señor le cita la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? A Él solo servirás. Entonces por ahí hay que salirle adelante. En estos rudos combates, la palabra de Dios nos estimula, hermanos, a conocerlo. ¿Para qué, hermanos? Para que no nos coja desprovistos. Para que no nos coja desprovistos. Por eso hay que estudiar la palabra. Por eso hay que estudiarla. ¿Cuánto damos gloria a Dios? No, yo qué afán tengo, pues tengo el maestro, tengo el predicador, tengo el pastor, que con lo que él me diga, con eso me basta. No, Señor. En el momento que el adversario nos acose, nosotros tenemos que esgrimir. ¿Qué es esgrimir? Desenvainar la espada de la ¿qué? De la palabra, que es más cortante que espada de doble filo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por esto el apóstol dirige ante todo los pensamientos de ellos hacia el enemigo, cuya naturaleza y poder describe. Luego muestra dónde está el auxilio y cuáles son las armas defensivas del cristiano, por medio de las cuales puede el santo luchador vencer, hermanos, y quedar ¿qué? Firme. Porque el asunto es vencer. Amén. El asunto es vencer y quedar firme. ¿Quedar firme para qué? Para echarse a la cama y rascarse el estomaguito. Pedir tinta aromática o una buena porción de comida porque ha sido un victorioso. No, Señor, quedar firme porque el enemigo no se va a quedar quieto. Y él lo está rondando. Me venció en la primera,
no me vencerá en la segunda. Pero en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en el secus seculorum, hermanos, nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Somos vencedores. Quedar firmes. Amén. Por eso se habla del estímulo al combate. No es que le estemos, hermanos, buscando, como decían los viejos, morriña era que decían. Haz que fulano de tal le busca morriña, o sea, le busca pleito al vecino para pelear con él. El jueves estábamos diciendo, sabiendo que tenemos a quien tenemos contra quien luchar, nosotros no podemos andar buscándonos por ahí problemitas. ¿Ah? Si de allá del fango el Señor nos levantó, si de allá de la droga, del licor, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, del odio y de todas aquellas cosas el Señor nos levantó, ¿qué necesidad tenemos nosotros de estar poniendo por ahí, buscando donde realmente nada se nos ha perdido? ¿Por qué? Es que a mí me gustaba mucho mover la sin hueso. ¿Ustedes saben cuál es la sin hueso? La lengua. Y no puede quedarse con la lengua quietecita y busca por todos los medios a alguien para ponerle cuento del hermano o la hermana fulana de tal. Si usted tiene ese problema, lo que tiene que luchar es contra ese problema, porque ahí hay un conflicto, porque ahí hay una guerra. Entonces la palabra nos estimula al combate. Por eso no solo el ideal propuesto parece inaccesible a personas que no son mucho más que aprendices de la vida nueva, sino que también tienen que vérselas con enemigos tanto más temibles por ser invisibles, muy numerosos, astutos, experimentados y del todo envueltos en el misterio. Entonces debemos saber eso, que aquel que nos está rodeando no es cualquiera. Él desde un principio tiene una misión, la misión de desestabilizar. Por eso, hermanos, sin embargo, no hay razones para desanimarnos. Lo estamos conociendo, lo estamos conociendo. Por eso, cuando en la iglesia sucede cosas como las que han venido sucediendo en estos días, y nosotros ya sabemos, ay no, qué miedo, ay no, no, ¿cómo así, hermanos? ¿Por qué? Por eso, hermanos, el adversario puede saber muchas cosas, pero lo que él no sabe es que usted y yo estamos revestidos de fuerza y de poder en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y ya para dejar esta primera lección, hablando de lo que es el estímulo al combate, para cuando se presente. No es que usted ahora se va a poner a buscar ¿qué? A buscarle pleito al enemigo. No es que usted ahora se vaya, no, yo aquí estoy, venga pues, mi editor, ¿cómo es con usted? No haga eso. Cuando nos toque, hay que hacerlo. No se ponga a hacerlo como el cuadrito aquel que son como los otros cuadritos del muchachito en el cerco y el perrito abajo y el con una rama molestándolo y el perrito con un ojo abierto y el otro cerrado. Y cuando ¡pah!, le mandó el zarpazo y lo mordió.
¿Le estaba buscando qué el muchachito del perrito? ¿Le estaba buscando qué? Estaba buscando morriñita. Y lo mordió. Igualmente, usted no tiene que irse por allá a Guayaco a hacer pasarela. No, señor. No tiene por qué irse a la zona rosa de Medellín, allá al poblado. No, señor. No tiene por qué irse a parar allá a la Veracruz o al Parque del Río, porque le va a ir más mal que perro en misa, mijo. ¿Ah? Mal, créalo. Por eso, en el estímulo al combate es para que tengamos esto como arma nuestra, que el Señor nos da. Por eso, miramos allá lo que es ese poder espiritual que el Señor nos da. Amén, poder espiritual. Ese poder espiritual nos lleva, hermanos, a vivir en la dimensión del Espíritu Santo. El poder espiritual, uno, da a los cristianos valor para reprender al pecado. Miqueas 3:8. No vamos a hacer comentario, solamente el reverente y el texto. Miqueas 3:8. Mas yo, léalo, apropiese. Hermano, apropiese de eso, apropiese. De nada nos sirve, no, pues allá dice en la pantalla y dice el pastor, no, apropiese de eso. Es bueno que usted lo tenga como una vivencia. Mas yo, pronuncie su nombre. Pronuncie, mas yo fulano de tal, no diga fulano de tal. Yo, Adriana Rodríguez. Amén. Sígalo pronunciando. Sígalo pronunciando. Mas yo, pronuncie su propio nombre. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Él nos ha dado poder, nos ha dado fuerza, nos ha dado de su Espíritu para denunciar, para declarar, para sacar a luz todo aquello que esté impidiendo que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en nuestras vidas. 2. Poder más poderoso que las fuerzas físicas. Zacarías 4:6. Miremos allí en lo que dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: así usted sea un mancancán, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muchos de aquí, y personalmente nosotros como familia pastoral hemos tenido la experiencia. Basta con invocar el nombre del Señor Jesucristo, hermanos, con fuerza, con poder, para ver al enemigo patas arriba. ¿En cuántas ocasiones usted va a ser atracado y presiente, y ya lo tiene ahí prácticamente resollándole en la cara?
y usted se le para en la raya. Usted a mí no me puede tocar. Usted a mí no me puede tocar, porque yo soy hijo, hija de Dios. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te reprendo. Te reprendo. ¿Será que es necesario que usted tenga experiencia para que aplaude y diga amén? ¿Ah? ¿Y el enemigo qué ha tenido que hacer? A nosotros una vez viniendo de un culto a domicilio por una situación que se presentó con un creyente y hubo que excomulgarlo por su mal proceder. Los tres que veníamos, que era mi esposa, una joven y yo, pasamos por un determinado lugar y sentimos algo nauseabundo, olor a muerte, maluco. No nos dijimos nada, pero en el momento en que los tres pasamos, invocamos el nombre del Señor. Cuando anduvimos ya unos cuantos metros, ya hablamos. ¿Qué sintió? Mi esposa dijo, sentí esto. Piedad Moreno dijo, sentí esto, y yo sentí lo mismo. Y yo, aquí hay algo raro. Aquí hay algo muy raro. El enemigo quiso hacernos daño. Aleluya. Mas fue neutralizado. Quiso hacernos daño, mas fue neutralizado. Porque en el momento en que las intenciones del adversario en esa persona iba a ser ejecutado, fueron neutralizadas. Y no me quedé quieto. Al jueves que este señor bajaba al pueblo de la finca, lo llamé, don Julano, a tales horas usted donde se encontraba, con autoridad y poder de lo alto, y agachó la cabeza. ¿Sabe qué era lo que estaba haciendo? Tenía una escopeta en una horqueta apuntada hacia mí, y no pudo hacer nada porque el Señor no se lo permitió. ¿Fue así? No pudo hacer nada porque el Señor no se lo permitió. Aleluya. Y no es porque seamos los más santos, sino porque el Señor cumple promesas. Porque el Señor cumple promesas. Porque quien toque a uno de estos, mis pequeñitos, toca a la niña. La niña de mi ojo. Amén. Jesús es el ejemplo supremo de poder. Lucas 4:14. Miremos en quién tenemos esa fuerza, en quién tenemos ese ejemplo. Lucas 4:14. Aleluya. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y las gentes, las multitudes venían a él, le escuchaban, él les predicaba, y muchos eran sanos de diferentes enfermedades y liberados de demonios. Y lo que él tiene nos lo ha concedido a nosotros. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Poder espiritual acompaña el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Poder de lo alto. Eso no es neopentecostalismo, es herencia para esta iglesia. Amén. Porque esta iglesia, hermanos, tiene sus fundamentos
en la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y está cimentada y está arraigada. Amén. Piense usted en esta mañana cuántos metros y metros y metros tendrá de profundidad después de la base la piedra del Peñol. No lo sabemos, pero el que la colocó allí sí sabe cuántos metros tiene. Y por eso es que esa piedra, hermanos, humanamente es inconmovible. Podrá ser conmovible si le echan dinamita, pero mientras tanto ahí estará. Y los dueños recibiendo platica por turismo. Nosotros estamos fundamentados y con raíces profundas, porque Cristo es la roca eterna de nuestra salvación, y nada ni nadie de allí nos moverá. Ese es el poder del Espíritu Santo. Poder espiritual capacita a los hombres, a usted y a mí, a hablar con autoridad. Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia, y agreguémosle, gracia y palabra era sobre todos ellos. Imagínense, hermanos, después de haber visto la resurrección, después de haber visto milagros, después de haber sentido todo lo que sintieron, ¿quién se queda callado? ¿Quién se queda callado? Pregunto. Vea, después de que tuvieron toda experiencia, hablaban más que un perdido cuando aparece. Hablaban. Nosotros no podemos callar. No podemos callar las maravillas del Señor. Cuando tengamos oportunidad hay que hacerlo. Poder espiritual llena de vida, a influencia que sanadora. Amén. Hechos 19, 11, 12. Experiencia sanadora. Hechos 19, 11, 12. Ya les voy a terminar, hermanos. Tranquilitos. Dentro de una hora. 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Podrá el Señor hacer milagros extraordinarios por tu mano? Los podrá hacer, y los está haciendo. Porque si al Hijo os libertare, vendréis a ser verdaderamente ¿qué? Libres, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos sanaban. Por último, se nos pide, hermanos, que reforcemos el poder. Si nos sentimos debilitados, si nos sentimos enclenques, que ya no podemos, no es que no soy capaz, con todos estos problemas, yo ya no aguanto. Pero en Nahum capítulo 2 y el verso 1, allí el profeta, observe lo que está diciendo: subió destruidor contra ti. Ese destruidor tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿De quién estamos hablando? Ese destruidor tiene un nombre y se llama Satanás. Por eso dice: guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Fuerte al Señor ese aplauso.
Terminando, hermanos, en este estímulo al combatiente, el apóstol exhorta: vestíos, en otras palabras, revestíos de toda la armadura de Dios. Esto lo debemos hacer nosotros mismos en un acto enérgico de fe, sin esperar que un ángel venga a prestarnos su servicio. Es un acto de fe, de confianza, porque el Señor Jesucristo está con nosotros. Si le gustó, véngase a las próximas dominicales y continuamos con él. Que el Señor nos bendiga y un abrazo fuerte. Poder en el nombre de Jesús, hay poder.